Escuchas Ecos de AED. Entonces, donde hay corrupción, es muy difícil defender los derechos fundamentales de las personas. Por eso, una gran necesidad en este momento de hacer incidencia por la transparencia, por la integridad pública y privada. Es una sola integridad. En la esfera pública debemos ser íntegros. Ecos teológicos. Ecos teológicos. Ecos teológicos. Ecos de AED. Un podcast de la Asociación para la Educación Teológica Hispana. Saludos y muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de donde usted se encuentre y a la hora que nos sintoniza. Gracias por sintonizar este podcast Ecos de AED. Le damos la más cordial bienvenida a la doctora y profesora Nina Balmaceda. Bienvenida, profesora. Y muchísimas gracias. Me siento muy contenta de estar aquí una vez más. También bienvenidos a quienes nos miran y escuchan. Ciertamente esto ha sido un banquete. Hablábamos, ¿verdad?, tras cámaras, que estos primeros 5 episodios han sido una invitación a la reflexión verdadera, relevante y contextual. Y sabemos que este 6º episodio no será la excepción. Hoy estaremos hablando sobre la incidencia pública desde la fe con ejemplos que inspiran. Y es precisamente esa segunda parte del título de este episodio el que nos sirve como punta de lanza, profesora. ¿Qué ejemplos existen allá afuera del presente que nos pueden servir de inspiración para movimientos de incidencia pública? Gracias, Jessica. Esto es lo maravilloso, que hay muchísimos ejemplos de personas tan ordinarias como nosotros. No son bueno, son héroes de la fe que Dios conoce, pero muchos de nosotros, sus nombres no son famosos, no son tan conocidos, pero cuando Dios les llamó y discernieron porque estaban viviendo en la presencia de Dios y buscando cómo enfrentar una injusticia, fueron personas que estuvieron dispuestas a poner el cuerpo. En la incidencia pública esto es muy importante. A veces mandaremos cartas a las autoridades respectivas, a veces será cuestión de hacer llamadas telefónicas, grabar videitos, pero también a veces es salir a la calle a expresar nuestra demanda por justicia, nuestra demanda por que se respete los derechos de todas las personas, que se cuide y proteja, especialmente a los más vulnerables. Entonces, en todos estos casos, me viene a la mente, voy a elegir como buena peruana, les voy a contar un par de ejemplos de incidencia en mi patria. Durante 1980 y el año 2000, el Perú vivió un tiempo de conflicto armado interno terrible que nos dejó más de 100,000 personas muertas, con 20,000 y más personas desaparecidas, eh, con una terrible, un país, no podemos negarlo, bastante agrietado, no solo por nuestra preciosa geografía atravesada por los Andes, pero agrietado socialmente por profundas discriminaciones racistas. eh, y al darse este conflicto armado, esta versión que no distaba mucho de una guerra civil, lo que vimos fue que había tremenda violencia, particularmente contra las mujeres y las niñas. Casos de atrocidades cometidas, de abuso sexual cometidas, especialmente contra niñas jóvenes y mujeres adultas, que hasta ahora suceden. Esto es una denuncia. Aquí voy a aprovechar y yo también levantar mi voz contra cuánta violencia contra las mujeres y especialmente niñas y jovencitas ocurre en nuestra América, del polo norte al polo sur. Nuestras naciones se hacen de la vista gorda contra la violencia sistémica repetida que ocurre contra las niñas en las calles,
en las escuelas, en los centros de trabajo para las jóvenes y adultas y a veces hasta en sus propios hogares. Entonces, la organización a la que sirvo, Paz y Esperanza, Peace and Hope International, en aquel tiempo en el Perú, hizo grandes esfuerzos y continuamos haciéndolo para levantar conciencia, especialmente por parte de las comunidades de fe, de que no es posible ni permisible que esta violencia continúe. Entonces, mucho trabajo de educación sexual, de educación a las propias niñas y niños, porque muchas veces los niños y jovencitos no han tenido un buen ejemplo en casa para hablar sobre sexo, para expresar cuando alguien les gusta, cuando sienten deseos, eh, de poder dialogarlo, no tienen con quién hacerlo en su hogar. Entonces, Paz y Esperanza comenzó una campaña que llamamos la campaña Perú 21 de ofrecer capacitación para padres también, padres y madres, para que pudieran tener conversaciones con sus hijos e hijas, pero también ofrecer educación a los niños y niñas que supieran qué tipo de tocamientos no son apropiados, ni siquiera por parte de familiares. Entonces, este esfuerzo que hasta ahora sigue siendo necesario y no somos la única organización que trabaja en esto, y muchas quisiera destacar, por ejemplo, a mis queridos colegas y hermanas de la organización Juventud para Cristo en el Uruguay, también que vamos caminando paso a paso juntos por este tema contra la violencia contra niñas, niños, adolescentes eh, y contra personas que por cualquier motivo sufren violencia. También pienso en la campaña que hicimos para el establecimiento de una comisión de la verdad en el Perú, porque cuando la guerra termina, hacia más o menos el año 2000, es más o menos donde identificamos drásticamente la disminución de la violencia política en mi patria, es cuando el dictador Alberto Fujimori escapa del Perú. Entonces, ese es el momento y por fin se nombra a un profesor mío muy querido como presidente interino, y de allí él organiza muchas cosas, entre ellas se convoca a las elecciones, ¿no? Entonces fue una presidencia muy corta. Eh, en ese contexto, eh, las organizaciones de derechos humanos, entre las cuales se encuentra Paz y Esperanza, empezaron a organizarse y a compartir sobre la importancia de poder tener una comisión de la verdad, porque el grado de violencia y de abuso contra las personas más pobres, especialmente personas indígenas de la Amazonía peruana, pero también de los Andes peruanos, ellos habían sufrido tanta violencia de ambos lados, de los grupos armados rebeldes que supuestamente atacaban al gobierno, pero atacaban a todo lo que estuviera a su paso. Estas organizaciones criminales eran Sendero Luminoso, principalmente, y en menor grado, pero también letales, cometieron ataques letales, fueron los del movimiento revolucionario Tupac Amaru. Entonces, mucha gente, especialmente la gente más pobre, sufrió el impacto de la violencia de los grupos armados. Y el gobierno no tuvo mejor idea que responder a esa violencia con mucha más violencia y más crueldad. Entonces teníamos una población que había sufrido tremendo desmedro a su dignidad, a sus a su capacidad para sobrevivir. Y era muy importante, y se había desbordado completamente el sistema judicial, que además también hay que denunciar, estaba y en mucho continúa estando sumamente corrupto. Entonces, donde hay corrupción, es muy difícil defender los derechos fundamentales de las personas. Por eso, una gran necesidad en este momento de hacer incidencia por la transparencia, por la integridad pública y privada, es una sola integridad. En la esfera pública debemos ser íntegros porque haya buenos mecanismos de control sobre las finanzas de los estados, ¿no? Esto es algo, creo yo, que todos deseamos en todos los países de las Américas y, por supuesto, alrededor del mundo, sin excepción. Entonces, en este momento quisiera mencionarles que hemos lanzado una campaña que se llama
Integridad que transforma. Y es una campaña en la que invitamos a todos y todas a participar. Pueden encontrarla si buscan en los medios sociales Integridad que Transforma. Y es el motivarnos, especialmente siempre comenzando por casa, por las comunidades de fe, motivarnos a tener expresiones claras de compromiso por la integridad y contra la corrupción. Y finalmente cierro estos ejemplos con algo que había mencionado en una conversación anterior, quizás ustedes recuerden, y era que como parte del contexto de la guerra en el Perú, muchísimas personas, principalmente por ser personas pobres de origen indígena, por no tener suficiente dinero para tener un buen abogado o abogada que los defendiera, terminaron siendo condenados a cadena perpetua bajo cargos de terrorismo o traición a la patria. Y es cuando los jóvenes, en aquellos tiempos eran jóvenes, abogados y estudiantes de derecho y de trabajo social, de paz y esperanza, se encuentran con colegas de la Comisión Episcopal de Acción Social de la Iglesia Católica. No se encuentran en ninguna iglesia, no se encuentran afuera, se encuentran juntos tratando de servir a las personas encarceladas. Ellos se encuentran en el patio de prisiones de máxima seguridad. Y este encuentro les motiva a empezar a orar y a rezar, como nuestros hermanos católicos dicen, y a motivar a las comunidades de fe de ambos grupos eh, de manera, en un excelente espíritu ecuménico del mejor tipo, a poder orar y a ponerse de pie para exigir que el Estado peruano responda de la manera más pronta posible con un procedimiento adecuado para sacar lo antes posible a esas personas de la cárcel, porque las condiciones carcelarias en las que vivían eran terribles. Y esto se dio y se llevó adelante una acción de incidencia que dio como fruto el establecimiento de la Comisión de Perdón Presidencial, que en su momento fue presidida por el padre Hubert Lancier, un padre católico, con el apoyo de una persona a quien yo recuerdo con muchísimo cariño, el primer defensor del pueblo de mi país, el doctor Santisteban de Noriega, que ya ha pasado a la gloria. Y junto a distintos colegas, me tardaría mucho tiempo en mencionar muchos nombres, pero quisiera mencionar brevemente a Germán Vargas, de Paz y Esperanza, Alfonso Wieland, Ruth Alvarado, Ruth Céspedes, Norma, en fin, como les digo, no hay tiempo para mencionar todos los nombres de personas como nosotros, que en su momento dijeron, esta injusticia no puede durar un día más, tenemos que unir esfuerzos. Y reitero, unamos esfuerzos en lo que podemos estar en consenso. Obviamente tenemos nuestras diferencias. Estos eran grupos de personas evangélicas en el Perú y grupos de personas católicas en el Perú. Obviamente eran personas que tenían discrepancias sobre cosas muy importantes, pero dijeron sobre nuestro anhelo de servir y proteger la dignidad de las personas que están en la cárcel. Especialmente primero empezaron, saquemos a los que son inocentes. Y se formó, por mucha presión y mucha estrategia, se forma esta comisión de indultos presidencial. Incluso se logró, lo cual es, creo yo, un milagro de Dios, como producto de la campaña de oración que tuvimos, que la comisión de indultos presidenciales se dio incluso bajo el gobierno de Alberto Fujimori, que no respetaba el Estado de Derecho. Entonces es increíble cómo el poder de la oración y la incidencia pública unidas y mucha estrategia de parte de personas con mucha sabiduría que supieron plantear esto. Ahora, eso no resolvió todos los problemas carcelarios en mi patria, los problemas continúan el día de hoy, pero creo que es un lindísimo ejemplo de cómo personas de fe que no están de acuerdo en todo, pueden, dialogando, primeramente tener la oportunidad de conocerse, hacerse amigos, amigas y descubrir cuánto en realidad sí tenemos en común cuando se trata de seguir a nuestro Señor Jesús y sus enseñanzas en el Sermón del Monte.
Wow. Gracias otra vez, profesora. Precisamente, y ya se nos acaba casi el tiempo, mi pregunta de cierre iba a ser esa. ¿Qué puntos comunes debemos buscar entonces para que diferentes movimientos, puedan unir fuerzas, no procurando ser homólogos, ni estar, como usted nos ha dicho en múltiples ocasiones, en episodios anteriores, pensar iguales, pero qué puntos de convergencia, qué puntos comunes para cerrar, usted nos invita a reflexionar y a identificar para que nosotros entonces también podamos con este despertar de conciencia que nos da identificar movimientos de incidencia pública en nuestros propios contextos para podernos como comunidad de fe unirnos de una manera u otra. ¿Qué puntos comunes para concluir debemos lograr o aspirar a identificar? Mm, Excelente pregunta. Bueno, yo creo que a nosotros nos mueve el amor de Dios. No nos mueve la captura del poder. Me parece que esto hay que ponerlo muy claro. Y nada, no tiene de malo la competencia política a través de partidos políticos. Esa es en esencia la democracia requiere partidos políticos. Pero lo que nos mueva la incidencia política que no sea el anhelo de dominar a otros, de imponer sobre otros nuestras ideas. Lo que nos debe mover, y creo yo el primer criterio, es el amor al prójimo. Entonces, al poner la dignidad humana igual de todos y todas, entonces esto nos puede dar un marco de referencia. Esta acción de incidencia contribuye a respetar, a afirmar, a hacer más posible el goce de la libertad y dignidad plena de un ser humano. Esa es la gran pregunta. Nuestras acciones van a contribuir a bendecir a nuestro prójimo. Esto lo digo ya en nuestro lenguaje más cristiano, más bíblico. Nuestras acciones que queremos llevar mediante la incidencia pública contribuyen a afirmar la dignidad de las personas o están destinadas a quitarles dignidad, a quitar espacios de crecimiento y de florecimiento humano. Lo mismo, a lo que queremos contribuir va a llevar a un mayor florecimiento de toda la creación de Dios o está contribuyendo a la destrucción de lo que Dios ha creado. Estamos viviendo momentos tan delicados de múltiples crisis políticas, sociales, algunos económicas. En muchos países de nuestra América Latina, por ejemplo, se están viviendo momentos de crisis económica muy severa. Pero no podemos olvidar también la crisis de carácter climático y de los ecosistemas tan frágiles en nuestro mundo. Dios nos ha dado este planeta para cuidarlo. Imaginémonos el planeta, no solamente nuestra vida depende de este planeta, pero que somos responsables ante Dios por cómo lo cuidamos. Entonces, cuando buscamos estos consensos con distintos grupos, preguntémonos eso. ¿Esta incidencia es para proteger al que está sufriendo injustamente? ¿Es para afirmar la dignidad de las personas o es para robarles momentos de claridad, momentos de libertad, momentos de florecimiento? Yo creo que tenemos que ser muy reflexivos. Mucho coraje también, no lo duden, que la incidencia pública requiere bastante coraje, valentía, confianza en el Señor, pero también ser reflexivos, no tirarnos así nomás porque, ay, sí, vamos con nuestros carteles sin saber cómo lo que vamos a hacer va a tener un impacto, sino más bien pensar de manera estratégica cómo presentar nuestro mensaje con claridad, de tal manera que en la menor medida posible vayamos a estar contribuyendo a algo no deseado. Porque en este mundo caído, el planeta es de Dios y Dios lo ama, pero en este mundo de
de que hemos caído en pecado, hay tanto quebranto que a veces es muy sencillo, con buenas intenciones, terminar haciendo daño. Entonces, eso también debe ser parte de nuestra reflexión como ciudadanos y ciudadanas responsables que amamos a Cristo y que deseamos ser un instrumento de Dios para dar testimonio a toda la creación del amor de Dios. Tanto que reflexionar, ciertamente tanto que reflexionar. Y gracias por invitarnos e inquietarnos a esa reflexión seria y necesaria para que cada uno de nosotros y nosotras también podamos ser inquietados a levantar nuestra voz, como usted dice, de manera responsable, prudente y estratégica ante los actos de injusticia que a diario vemos. Así que, profesora Balmaceda, una vez más, gracias por estar con nosotros en esta hora. Muchísimas gracias a todos y todas. Jessica, es un placer y un gusto poder siempre dialogar contigo. Gracias. El placer y el privilegio es mutuo, profesora, así que le damos las gracias a usted y a toda persona que nos sintoniza, ya sea en vivo o de manera diferida, en esta quinta temporada de nuestro podcast Ecos de AED, en donde hemos estado desarrollando el tema sobre una fe que trastorna el mundo, la incidencia pública por la dignidad humana. Le esperamos en un próximo episodio y que todos y todas tengan un excelente y bendecido día. Hasta entonces. Ecos teológicos. Ecos teológicos. Ecos teológicos. Ecos de AED, un podcast de la Asociación para la Educación Teológica Hispana.